Muy buenas noches. Hoy vamos a desarrollar el primer tema del curso de cálculo, de tal manera que vamos a tener presente lo que es la derivada de una función. Observen ustedes que para derivar una función se utiliza la siguiente estructura. F de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x, todo eso entre h. Recuerden ustedes que a la hora de desarrollar ese límite, lo primero que tenemos que hacer es evaluar en la función, de tal manera que si nosotros evaluamos h en esta función, vamos a tener como resultado un límite de la forma 0 entre 0. Eso significa de que esta función tenemos que transformarla en otra función. Entonces, observen ustedes esta función cúbica que tenemos acá. A la hora de transformarla, es decir, a la hora de aplicar esta fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera. Sería derivada de una función, que observen ustedes cómo se representa la derivada de una función. Es como utilizar la función inversa. En este caso, esta derivada va a ser ¿qué? Va a ser 6x a la 2 menos 4x y la derivada de una función constante es 0. Entonces, vean ustedes cómo esta función cúbica se transformó en una función cuadrática. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, observen ustedes que este 3 que está a la potencia pasa a multiplicar 2 y nos da 6. Este 3 le restamos un 1, por eso es que queda un 2. Menos, lo mismo, aquí mentalmente tenemos un 1, entonces este 1 pasa a multiplicar, queda 4 y nos va a quedar x a la 0. Y recuerden ustedes que x a la 0 es 1, por lo tanto queda menos 4. Ahora bien, la primera estructura que nosotros vamos a tener o que tenemos que aprender es que la derivada de una función constante, es decir, la derivada de un k, va a ser siempre igual a 0. En otras palabras, la derivada de un número, sea este positivo o negativo, nos va a dar 0. De tal manera que observen cómo se transforma una función cúbica a una función cuadrática. Incluso, si nosotros queremos ver cómo se transforma una función cuadrática en una función lineal, entonces vamos a aplicar lo mismo. ¿Qué significa? Derivada de una función va a ser igual a ¿qué? Observen ustedes, el 2 pasa a multiplicar 3 y entonces nos va a dar x, o sea, 6x, porque recuerden ustedes que automáticamente tenemos que restarle a la potencia un menos 1, por eso es que queda 1. Y lo que habíamos indicado, este número que está acá, que mentalmente es el número 1, a la hora de multiplicar, entonces nos va a quedar menos 6. Y aquí nos quedaría x a la 0, y x a la 0 es 1. De tal manera que la derivada de una función cuadrática se transforma en una función de tipo lineal. Incluso, si nosotros queremos profundizar en que la función lineal, que también se puede transformar en una función constante, entonces observen ustedes, si yo tuviera esta función lineal, ¿en qué se me va a transformar ella? Ella se me va a transformar en una función
lineal pero constante. Es el mismo fenómeno. Entonces tenemos derivada de una función. Aquí mentalmente hay un 1 que multiplica 5, por lo tanto el resultado es 5. Nos va a quedar x a la 0, porque recuerden ustedes que la derivada lo que hace es restar menos 1. Si yo tengo un 1 aquí, menos 1 me da 0. X a la 0 sería 1, que multiplicado por 5, 5. Y reitero que la derivada de una función constante es 0. Entonces, en conclusión, lo que sucede con la derivada de una función es que se transforma en otras funciones.